El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. El programa Minas, Petróleos y Ambiente, un espacio donde hablamos de temas técnicos, un espacio donde hablamos del sector petrolero, del sector minero y del sector ambiental. El día de hoy hemos contactado con el sociólogo Henry Llanes. Él es, además de ser sociólogo y catedrático universitario, es experto en temas petroleros. Henry, gracias por aceptar esta entrevista, muy gentil. El, el sector petrolero me ha pedido, Henry, me ha pedido que por favor hable con usted sobre un tema muy importante, un tema muy técnico. Petroecuador quiere procesar petróleo en las refinerías extranjeras, dice un titular que trae el periódico digital Primicias. Refinar el petróleo de Ecuador en refinerías extranjeras podrían generar hasta el 30% de ahorro, dice una propuesta que hacen en Petroecuador. Usted es el técnico, Henry. Yo cuando vi solamente este titular, yo me espanté, dije, ¿qué es ahora? Nos vamos a otro lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Está esto bien? ¿Está mal? Claro, el desconocimiento es el mío. Pero Henry, ¿cuál es la opinión suya? Usted es el técnico, usted es la persona que conoce sobre este sector. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Henry. Muchas gracias por la invitación, estimado Enrique. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. A ver, en noviembre del año 2021 entró en vigencia una reforma a la ley de hidrocarburos dentro de una ley que la tituló el gobierno como ley de desarrollo y que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Usted recordará de esa ley. Y allí incluyeron una reforma a la ley de hidrocarburos. Esa ley no fue aprobada por la Asamblea porque no se pusieron de acuerdo en los votos y entonces se publicó en el registro oficial mediante esta figura constitucional y legal del Ministerio de la Ley. Y entonces, como digo, allí incluyeron una reforma a la ley de hidrocarburos, entre otras cosas, esto que acaba de mencionar usted, de convenir a los intereses del país, Petroecuador puede arrendar una refinería en el exterior y hacer que se procese el crudo allá y traer los derivados. Entonces, yo siempre hice una observación en ese sentido, en primer lugar porque no se fortalece el mercado interno de los derivados hidrocarburos de manera autónoma, sino que siempre vamos a estar dependiendo, en este caso, de la refinación internacional, de la disponibilidad de otras refinerías, ¿no? Como no es propio, el Ecuador tendrá que sujetarse a las políticas que se adopten esas plantas y además habría que ver si son públicas o son estatales o son privadas y obviamente si son privadas pues hay mayor estabilidad, pero hay que tomar en cuenta que las empresas a nivel internacional siempre manejan la actividad productiva en función de la proyección de sus ganancias y no es que allí tampoco se va a tener grandes descuentos. En el caso de las empresas estatales, en cambio están sujetas a los cambios de gobierno. Entonces en una propuesta como esas,
el país, el Estado tendrá que estar supeditado a esas circunstancias. Eso es lo uno. Y lo segundo es de que en esa reforma se incluyó esta disposición, pero la Corte Constitucional en octubre del año 2022, casi al año de lo que se puso en vigencia esa ley, decretó la inconstitucionalidad, es decir, dictó una sentencia de inconstitucionalidad por la forma de esa reforma a la ley de hidrocarburos. Y entonces ese marco legal ya no lo tiene. Y entonces yo no sé en qué disposición lo van a hacer, pero ya no tienen ese marco legal y además ahora sucede que para Petroecuador, para el gobierno, para la Contraloría, eso va a tener que estar en observación porque la Contraloría le va a preguntar en función de qué disposición legal implementaron una acción de esta naturaleza en el caso de concretarse. Y más aún, si llegan a tener, si llegan a los oídos de la Contraloría de que la norma con la que querían impulsar esta iniciativa ha sido derogada. Entonces, se les pondría un poco cuesta arriba desde el punto de vista legal para poder explicar y justificar ante el organismo de control de cuentas, ¿no? Del control de los recursos públicos, una cosa como esta. Entonces, también les dejemos en claro y también hay que advertir de esta situación para que no vayan a incurrir en ilegalidades y después la empresa estatal se le aumente un problema más en esta situación que viene dándose complicada para Petroecuador desde el gobierno de Moreno, ¿no? Porque a partir de ese gobierno han explotado algunos proyectos que se dieron en el gobierno de Correa y que han sido cuestionados por sobreprecios, por actos de soborno, por actos de coimas, como el que está ahorita ventilándose en el caso de Coca-Cola Sinclair con Sinodhidro, donde se dice que me parece que son como 60 personas las involucradas. Y claro, esto sucede porque quienes han ido allá, en su gran mayoría, sobre todo en el gobierno de Correa y en el de Moreno, es hacer dinero, pero no solamente en estos dos gobiernos, también lo han hecho en gobiernos anteriores. Este es un problema que se viene agudizando desde los años 90, ¿no? Y entonces, yo no le veo con mucho futuro a este proyecto, pero además, aprovechando Enrique, y entiendo que los ingenieros geólogos y petroleros, yo no sé si hay también ingenieros químicos o otras profesiones conexas en el colegio, pero bueno, ellos nos van a ver, nos van a escuchar. Yo lo que quiero decirles a ellos, a la opinión pública, de que hay el gobierno desde el gobierno de Moreno, se conformó una comisión y que tuvo continuidad en el gobierno de Lazo. Ojo, en el gobierno de Lazo, cuando ministros, el señor Bermeu, el señor Vera, y actualmente el doctor Fernando Santos Albit. Yo le quiero decir al país y al colegio, a los ingenieros geólogos, petroleros, mineros, ingenieros químicos, les quiero decir de que allí vino trabajando una comisión y entiendo que el proyecto de esa comisión ya lo tiene listo, pero me he enterado de que el gobierno, argumentando de que no tiene dinero, parece que lo va a parar a esa iniciativa de repotenciar la planta de Esmeraldas, de ampliar la planta de Esmeraldas para no afectar este gran negocio de los importadores de los combustibles, que para este año se calcula que el monto de importación será de 7.500 millones de dólares, ¿no? Henricito, para no salirnos del tema, la iniciativa entonces requerirá una reforma nuevamente a la ley de hidrocarburos, según lo que me dice usted, Genecito. Si ya lo plantearon por ley, si ya lo plantearon a través de una reforma,
se entiende que es así, que tendrán que nuevamente hacer, hacer una propuesta de reforma de ley para poder justificar, para poder sostener, para poder amparar desde el punto de vista legal una acción como esta, ¿no? ¿Qué refinerías tenemos cercanas y que nos resultarían convenientes? Porque según lo que leo yo el artículo de la revista digital Primicias, dice que nos ahorraría hasta el 30%. Comentemos sobre ese tema de Henry para ver si es que esto es verdad o cómo son las cosas. Expliquemos a nuestros amigos televidentes del programa del Colegio de Ingenieros y Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Tenga la bondad, Henry. Y ahora disponibilidad de refinación, yo no sé si existe en el Caribe, en Centroamérica, en Estados Unidos, yo no sé si existe capacidad de refinación disponible en esos países. No sé si estarán pensando en Venezuela, no sé si Perú pueda tener esa opción, o el Uruguay, no sé, no conozco, por eso es que a Petroecuador, a propósito de los ingenieros, también le deben pedir a Petroecuador como colegio que les indique en dónde estaría esa planta y en dónde se van a ahorrar el 30%, porque si ellos dicen que se van a ahorrar el 30% es porque han hecho trámites previos, porque ya tienen estudios, en fin, ¿no? Así es. Porque sin conocer cómo se va uno a aventurar a hacer ese tipo de información si no han hecho los estudios, si no tienen los datos, ¿no? Entiendo que los tendrán, por eso es que han dicho eso, ¿no? Y entonces, pero yo no le veo, por lo que le dije un inicio, yo no le veo con mucho futuro una propuesta de esas, a no ser que esté atada esa propuesta a la repotenciación de la refinería Esmeraldas, a la ampliación de la refinería de Esmeraldas. No se sabe si eso está conectado a eso. Si es que está conectado a eso, bueno, entonces sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que importarán 2 años, 3 años, hasta que entre en funcionamiento la repotenciación de la planta y la ampliación de la planta de la refinería, pero yo le voy a enviar a los medios de comunicación oportunamente en la medida que tengan los documentos, porque yo les he pedido que me den los documentos porque me he informado de que quieren dejar insubsistente ese proyecto que ha venido trabajando una comisión de técnicos, una comisión que estaba precedida por el ingeniero Alfredo Monge, es superintendente de la refinería de Esmeraldas, ¿no? Y a una persona de bastante edad, en el caso de Alfredo, pero intelectualmente muy lúcido. Entonces, habría que ver si es que yo logro tener la documentación correspondiente, yo le diré al país, que usted me conoce, Enrique, Uh -huh. yo le diré al país porque yo he sabido extraoficialmente que no van a continuar, que no le van a dar ejecución a ese estudio, a ese proyecto que prácticamente ya estaría elaborado, ¿no? Entonces, además, la administración del señor Vera, ministro de Energía y Minas, y también a inicios del actual señor ministro de Fernando Sanz Salvite, y yo ya me enteré de que habrían licitado, no ha salido por los medios impresos, pero entiendo que lo han hecho con empresas previamente calificadas, de que habrían licitado o estarían por licitar la adjudicación de la repotenciación de la refinería Esmeraldas y su ampliación. Y entonces habría que, lamentablemente en la asamblea, no existe asambleístas especializados que diariamente estén haciendo seguimiento y le pidan información precisa al señor ministro Fernando Sansalviti para que les informe, les dé una explicación, ¿ya? Les dé un informe técnico, un informe económico, un informe legal de cómo de cómo se viene trabajando en esto. Ya estuvo listo para licitar, ya se hizo la convocatoria, etcétera. Yo no conozco sobre eso, ¿no? Aquí quisiera decirle de que, por ejemplo, Chile, que no tiene petróleo, Chile se refina pues el crudo en Brasil, en México, también en el Medio Oriente, sé que tienen plantas de refinación los chilenos, así como tienen campos en explotación petrolera. Mire, y claro, con una enorme visión,
con una gran capacidad intelectual de Y estas sin tener personas, petróleo, pues, sin Henricito. tener petróleo. Claro, Entonces, en el caso de ellos sí se justifica y es una acción bien hecha de los chilenos de participar en concursos internacionales de explotación petrolera y también para refinar. Entonces, además, ellos estarían interviniendo con plantas de su propiedad. Es decir, si es que hay una planta en Brasil, es propiedad de las empresas de Chile, de la empresa estatal de Chile, y la que hay en México una cosa igual, y la que hay en Medio Oriente una cosa igual. Pero claro, para eso se requiere amor, compromiso con el país, inteligencia, visión. Entonces allí sí, pues, pero aquí en el Ecuador hemos sido un desastre en el claro. manejo de los recursos naturales de este país, ¿no? Ahora, Henricito, ¿usted qué conoce del señor Reinaldo Armijos, gerente de comercio internacional de la petrolera Petroecuador? ¿Qué referentes tiene usted de él? Porque él es el que propone esto, Henry. Sí, no lo conozco, yo ya a las personas no tengo mayor información porque usted comprenderá, Enriquito, que yo salí de Petroecuador en abril del año 2004. Sé que por el tema de liquidación de pagos que después me hicieron, está el registro de que he salido en agosto del 2004, pero yo dejé de trabajar en abril y por lo tanto no tengo mayor seguimiento ya en los mandos medios, ¿no? De los técnicos que están trabajando en la empresa estatal. Así que no lo conozco a esta persona que usted menciona. Ahora, Henricito, el proyecto dicen que tiene un objetivo, suplir a menor costo la demanda de combustible en el país, porque solo en el 2022 sumó un costo de 7.648 millones en el tema de la refinación de petróleo, de combustibles. Henry, se habla de ahorros. ¿Usted ve como ahorro esta propuesta? Si es que partieran de estudios, de investigación ya, de datos concretos y que ellos manifiestan de que habría un 30% de ahorro, mire, es una cosa muy importante, ¿no? Si no, es un porcentaje alto, ¿no? No es el 10%, sino el 30% es una cifra muy importante, ¿no? Pero como yo le digo, y en eso reitero, esa iniciativa tiene que estar vinculada, integrada al mejoramiento de la capacidad de refinación del país, ¿no? Esperemos que así sea. Lamentablemente, tenemos un gobierno que no ha manejado bien las cosas, no ha cometido muchos errores y no sé si en verdad lo va a hacer, pues si va a hacer esos cambios que dudo mucho que los haga por la posición ideológica, por la relación que tiene con grupos de poder, en fin, y por los oídos que pone el gobierno a esos sectores, no le veo con claridad de que el gobierno quiera hacer un cambio en una proyección, por ejemplo, de fortalecer el mercado nacional con producción nacional, manejado los proyectos por los ecuatorianos, tanto en el área petrolera como minera y telecomunicaciones. Yo no lo veo al gobierno con esa intención, ¿no? Ahora, Henricito, lo que usted decía de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, tanta repotenciación que hemos tenido de esa refinería, ya nos hubiésemos podido comprar por lo menos unas dos nuevas, Henry. ¿Qué opinan eso? Claro, la que hizo Correa, la repotenciación, 2.220 millones de dólares, dijo que se ha invertido allí. Y en los años 90, eh, la empresa Sumitomo Chioda, empresa japonesa, por repotenciar la planta, se informó de que el monto al que aspiraba Sumitomo Chioda, que es la que construyó la planta, el diseño de la planta es de la UOP, que es una empresa norteamericana especializada en diseños de refinerías de petróleo. Pero bueno, en el caso de Sumitomo se dijo que el proyecto para repotenciar tenía un costo de 187 millones de dólares. Si se le hubiese adjudicado a la Sumitomo Chioda, hubiera sido el éxito, porque esta empresa fue la que construyó Así la es. refinería Esmeraldas y la construyó por un monto de 114 millones de dólares, ¿no? Para procesar 55.000 barriles de petróleo con proyección a 90.000 barriles, que después se dio la ampliación en el gobierno del ingeniero Pérez Cordero
en el año 1987. Pero realmente primaron otro tipo de intereses, ¿no? De ambiciones, de codicia, y el país conoce el desenlace de esa repotenciación. Hay funcionarios que han estado presos. Ahí el que se ha quedado tras las rejas es Carlos Pareja Yanuseli. Los otros ya han salido, en su mayoría, no están presos, ¿no? Y entonces, pero al que le quieren poner 1000 años de cárcel es a Carlos Pareja Yanuseli. Ya, y los otros, y los otros que fueron los que estuvieron, que tienen la misma responsabilidad, prácticamente están en libertad, ¿no? Entonces allí fue como botar al agua los 2.220 millones de dólares, porque no sirvió para nada esa inversión, ¿no? O sea, ya digo, como botar el dinero al agua, ¿no? Una cosa así, ¿no? Con tantas Terrible. necesidades que tienen los ecuatorianos, Henry. Pero Sí. el gerente internacional de Petroecuador, el que maneja los negocios internacionales, dice que ya se han visto refinerías en el Golfo de México. ¿No ve? Esto, ¿cómo ve usted, por ejemplo, estimado Henry? Justo yo le decía que por ahí pues, habrían plantas por el Caribe, por el Golfo de México, podrían estar estas plantas de refinación de petróleo. Si es que esta persona es conocedor de la materia, gente de comercio internacional, sabe del tema, si es que es especializado y entonces y está hablando con propiedad, como digo, es porque ya ha hecho las investigaciones, los estudios para impulsar esta iniciativa, pero y como aquí nos deben estar escuchando, ¿no es cierto? Ujú. Mucha gente, yo lo que le digo que la reforma de la ley fue derogada, ¿no? Entonces, no tienen el amparo legal y yo no sé cómo lo van a hacer. Entonces, lo que tocaría es mandar nuevamente, como le dije yo, Henry, la ley para que se le apruebe, pero eso no sé cuánto tiempo se va a demorar. Pero se habla de ahorros y de ahorros, y eso como que nos viene bien. Pero ¿cuán real puede ser eso, Henry? Claro, eso, exacto. Yo, por ejemplo, el día martes 7 de marzo del 2023 le envié una carta al señor presidente de la Asamblea Nacional y al señor presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, y ahí le estoy diciendo de que hay que reformar la ley de hidrocarburos, establecer un solo tipo de contrato. Este documento le envié a ustedes, mi querido Enrique. Ah, sí lo leí, Henrycito, Sí, sí sí, lo sí, y leí. ojalá son 7 páginas. Pero hágales conocer a nuestros amigos Sí, televidentes de lo que se trata, Henry, tenga la bondad. Es sí, muy importante esto. es un análisis de los contratos petroleros, ¿no? Y también de la distribución de la renta petrolera. Simplemente hemos hecho los anotaciones de los temas, el tema de la distribución de la renta petrolera, pero ya para hacer un estudio más amplio, minucioso, ya toca trabajar más y poner los números en los documentos, hacer análisis comparativos entre las empresas petroleras y el Estado. La pregunta es, de la explotación petrolera, ¿cuánto le queda al Estado y cuánto llevan las contratistas? ¿No? Esa es la pregunta central del documento. Y entonces está aquí y también tiene sus conclusiones y en donde le digo que es necesario reformar la ley de hidrocarburos, ¿no? Así que usted lo podrá ver, mi querido Enrique, cuando se le quite el sueño a eso de las 2 de la madrugada, a las 3, pues revisar estos documentos para que tenga la información precisa. Pero bueno, esto le estamos diciendo a la legislatura qué es lo que hay que hacer. Henry, la propuesta llega en momentos en que Petroecuador impulsa un proyecto para modernizar la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, con una capacidad de procesar de 110.000 barriles diarios. Pero de esa carga, el complejo refinador produce solo 55.000 barriles diarios, me parece, de combustible, Henry. Sí, porque, y no es un combustible de buena calidad, porque usted sabe, Enrique, de que sus combustibles los mezclan las gasolinas, el diésel con productos importados, ¿no? Y entonces para mejorar el octanaje, ¿no? Y bajar la concentración de vanadio, etcétera. Y entonces es realmente un desperdicio. No es que se lo pierda en su totalidad, porque
Si son 110, si está sacando el 50%, quiere decir que hay 50, el 50% de residuo de petróleo, y eso lo mezclan con diésel, mira, con diésel importado, así somos los ecuatorianos, ¿no? Esa visión tenemos, ¿no? Entonces lo mezclamos con diésel importado para convertirlo a full oil, y el full oil lo exportan, ¿no? El full oil lo exportan, y entonces se dice que en esa operación el Estado no pierde, gana, pero si tuviéramos una planta que pudiera hacer refinar el petróleo liviano, porque si tenemos todavía reservas de petróleo liviano, y la ampliación la deberían hacer para procesar crudos pesados, que son los crudos de Napo, también de Pastaza, eh, eso sí es sería una cosa buena. Mire que Ujú. al respecto, el ingeniero Luis Basigalupo, que también fue superintendente de la refinería Esmeraldas, su gerente de Petroindustrial, él manifestó en una conferencia en el año 2021 de que el petróleo llevado a la petroquímica actualmente se obtienen más de 4.000 productos, ¿no? Y entonces para un país que tiene petróleo, que lo refina y lo lleva a la petroquímica, las ganancias son exponenciales. No es que es el doble ni el triple, son exponenciales las ganancias que tienen las empresas, ¿no? Que tienen que el control de la explotación hidrocarburífera, del comercio del petróleo, de la refinación del petróleo, las ganancias son exponenciales, ¿no? Ahora, Henry, al parecer el ministro Fernando Santos Alvite no conoce del tema o está recién enterándose porque dice en la nota periodística del diario Primicias Digital, dice el ministro de Energía solicitó a la Gerencia Comercial Internacional o a su gerente, es decir, a Armijos, que le indique cómo es el tema, que cómo es lo que se van a realizar estas cosas en el tema operativo, en el tema legal, en el tema económico y en el de comercialización sobre todo, Henrycito. ¿No ve? ¿No ve? Ahí está. No sé cómo dan esas informaciones, porque en verdad, en el caso del doctor Fernando Santos Alvite es un hombre que conoce de petróleo. Él es Y así, conoce mucho, me parece a mí, Henry. claro, conoce lo suficiente. Él ha sido ministro en el gobierno de Pérez Cordero, fue subsecretario, fue ministro, y siempre ha estado vinculado a la actividad petrolera privada, ¿no? Entonces, sobre las asesorías, consultorías, qué sé yo, de la contratación petrolera, de las reformas a la ley de hidrocarburos, en fin, él ha estado relacionado, ha estado vinculado, es una persona que conoce. Y entonces, y si le ha hecho esa pregunta al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador sobre el tema legal, es porque él sabe, y él sabe que fue derogada la norma, Claro, y, claro. y él es abogado. Y entonces, él es abogado, entonces yo no sé cuál va a ser, no sé qué argumento será el que expondrá el gerente para explicar al ministro, pero el ministro que sabe de leyes, sabe que uno tiene que empezar por la ley. Él sabe, no por un decreto, no por un reglamento o un acuerdo. El decreto o el acuerdo que se pongan en vigencia tienen que estar en concordancia con la ley. Y entonces, pero no se puede poner en vigencia un acuerdo ministerial o un decreto que esté por fuera de la ley. Entonces, eso vendría a ser el cuello de botella, sobre todo porque hay este antecedente, porque a lo mejor lo hubiesen podido hacer si no hubiera este antecedente, ¿no? Entonces, porque es evidente, o sea, cualquier auditor le va a Claro. decir, mire, hubo esta reforma, la derogaron, ¿y en qué se están parando para hacer una operación de esta naturaleza, ¿no? Ahora, Henrycito, el tema es que lo que se trata es de ahorrar, pero según lo que dice el periódico, el digital que le estoy mencionando a cada instante, que le estoy promocionando, mejor No, dicho, no, no, y no está bien porque Primicias, un medio digital muy serio, muy importante, allí veo que periodistas del Diario del Comercio están trabajando ujú, para Primicias, ¿no? Tienen una amplia experiencia en la investigación, conocen la actividad hidrocarburífera, de manera que me parece bien, me queda Enrique, que usted tenga como base ese medio digital, porque es una información muy objetiva, ¿no? Así que
Claro que hay otros medios digitales que también manejan otros medios impresos, el Comercio, digamos, el Universo, el Expreso, también tienen buen equipo de investigación en la materia petrolera, minera, pero yo digo en el caso de Primicias, que ese, yo también estoy, siempre es la fuente de consulta mía todos los días, de manera que ese dato que usted se está refiriendo, se publicó antier, me parece, o ayer, yo también lo vi, yo también vi esas declaraciones a las que usted se refiere, ¿no? A esto se está tratando con mucha insistencia, Henry, por la importancia que tienen los combustibles, porque es una pesada carga financiera para el país, pues, Henry. ¿Cuántos son los montos de importación y cuáles son los costos que gasta cada año el país en estos últimos años, podríamos decir, Henry, en torno a la importación de combustibles, por ejemplo? Verá, en el periodo 2007-2020, solo la importación de diésel, de gasolinas sí, y de GLP, gas licuado de petróleo, el Ecuador el Estado importó 51.360 millones de dólares en esos tres productos, ¿no? Sin tomar en cuenta la importación de jet fuel, la importación de Cutter Stop, de Avgas, sin tomar en cuenta la importación de estos productos y otros, solo en los tres productos, 51.360, pero si se incluyeran estos otros productos que acabo de mencionar, jet fuel, Avgas, Cutter Stop, NBO, Vigo, etcétera, la cifra tranquilamente estaría superando los 60.000 millones de dólares, es decir, muy cerca del más o menos 65.000 millones de dólares, ¿no? Si se tomara en cuenta todos esos valores, un desangre económico terrible para un país dolarizado que más bien la estrategia del Ecuador debe ser, en vez de que salgan los dólares, más bien que entre más dólares y manejar el manejo de esta moneda en función del ahorro nacional, ¿no? Como digo, de fortalecer las cuentas internas, ¿no? Pero lamentablemente, Dios mío, nuestro país, no sé si en verdad Santa Marianita, este, Parece que fue adivina, ¿no? sí, Eh, media, adivina, ¿no? Adivinó todo. sí, como la Buga Yala, una cosa así. Y nos ha ido tan mal, chuta, nos ha ido tan mal que no entendemos no entendemos la realidad del país y no hemos trabajado para beneficiarlo al Ecuador, a las actuales generaciones y a las que vienen. Y más bien cada vez se nos va de las manos las cosas, ¿no? Tanta crisis como la que está enfrentando el Ecuador, que yo de joven, de adolescente, nunca pensé que nuestro país iba a llegar al escenario en el que está actualmente, ¿no? Sí, lo importante, Henry, usted me hizo pensar con el tema de Marianita de Jesús. Me parece que se quedó corta Marianita de Jesús en todo sus, sus aseveraciones, porque lo que le está pasando a este pobre país, Henry, yo pienso que esto es, no hay cosas peores. Continuemos en el diálogo, Henry, tenga la bondad. Sí, grave y vamos a pedirle a Santa Marianita que retire eso que dijo, ¿no? Y pedirle más bien a Dios que nos ilumine para hacer las cosas bien. Lo que yo le estaba mencionando en un inicio es la ley orgánica para el desarrollo económico, sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Esto está publicado, digamos, en el tercer suplemento del registro oficial 587 del lunes 29 de noviembre del 2021. Y ellos incluyeron, entre varias leyes que se incluyeron en este proyecto, en esta ley, varias reformas de varias leyes o reformas de varias leyes, está incluido ahí la reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces, en el título 10 y en la parte pertinente es el artículo 132, que dice lo siguiente: sustituyas el artículo 5 por el siguiente, artículo 5. Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país,
por medio de mecanismos contractuales que permitan al Estado subcontratar de manera directa su refinación con empresas refinadoras internacionales de reconocida capacidad técnica y financiera, agregando valor a los hidrocarburos para optimizar los costos de los derivados que se destinan al consumo interno e incrementar los beneficios resultantes de la venta de los excedentes de dichos derivados producidos en el exterior. La normativa específica para la selección y contratación de las refinadoras internacionales para este propuesto será dictada por el Ministerio del Ramo. Se refiere a acuerdos ministeriales en concordancia con este artículo. Los contratos de refinación no implicarán delegación de potestades públicas a la iniciativa privada, sino que constituyen la gestión directa del recurso por parte del Estado. Esto decía el artículo 132 de esta ley, que se refiere a la reforma del artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Muy bien, acá tengo yo un documento bien grande, de 116 páginas, que es la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de octubre del 2022, del 2022. En la parte pertinente de la sentencia, aquí está, decisión de la Corte, ¿ya? Numeral 2, declarar la inconstitucionalidad por la forma, con efectos a futuro, de su publicación en el registro oficial de los artículos 112 al 116 y 131 al 145, así como la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Entonces, ya con esto queda clarificado, estimado Enrique, de que no tienen norma, legal para impulsar este proyecto de refinar el petróleo afuera. Lo que tienen que hacer, queridos amigos, ¿no? Ingenieros, sobre todo del colegio, que son muchos los ingenieros, ¿no? Titulados en este país, de ingenieros petroleros, geólogos, ¿no? Mineros, etcétera, deberían allí, les dejo el mensaje muy claro, y deberían pues decirle al gobierno que lo que tiene que hacer es repotenciar la planta, pues, ¿no? Trabajando con gente honesta, ¿no? Y lo que tienen que hacer es ampliar la planta de la refinería Esmeraldas, porque como digo, ahora el señor gerente de Comercio Internacional, que es un funcionario dependiente del gerente general de Petroecuador, es un funcionario subalterno, y también del ministro de Energía y Minas, ellos tienen que saber con claridad cuál es la norma, la disposición, la facultad legal que la tienen para hacer eso. Yo lo que le veo es que no la tienen, ya está leído ahí, y como digo, lo que tienen que hacer es acelerar. Lamentablemente el gobierno ya va a cumplir los 2 años, y realmente muy deplorable el gobierno en estas cosas, cuando si él hubiera hecho un buen equipo, en 3 meses hubiera elaborado las bases de contratación, los términos de referencia para construirla y repotenciar la planta, ampliar la planta, repotenciarla, 3 meses, ¿no? Y en 3 meses la hubiera adjudicado un proceso licitatorio, así que en 6 meses ya hubiera hecho todo esto. Ya a los 2 años que el gobierno cumpla su mandato, por lo menos ya hubiera avanzado en 30 o 40% estos dos proyectos que le acabo de mencionar, repotenciar y ampliar. Pero al parecer no ha habido buenas intenciones, Henry, ese es el gran problema. Henry, tal vez lo que nos hace pensar esta propuesta, lo que sucedió en el pasado con el tratando de mejorar el costo de los combustibles, lo que sucedió en el intercambio de petróleo por combustible con PDVSA, eso nos dejará tal vez una lección de cómo hacer las cosas, de cómo no hacer las cosas bien, y tratar de mejorar este tipo de convenios que, al parecer, yo le veo que usted duda mucho, Henry. Al parecer, yo creo que
usted está dudoso de que esto se implemente, porque usted claramente me dijo que hay que repotenciar la refinería de Esmeraldas y que ir a refinerar en el exterior como que como que no nos da mucha confianza. Eso es más o menos el balance que se puede, o mejor dicho, el análisis que hizo usted, Genricito. Lo que pasa es que las iniciativas con PDVSA todas fracasaron, las cuatro. Mire, en el gobierno de Correa contrataron un taladro a PDVSA, después de que se rompió ese taladro, yo no sé cómo liquidaron costos, por ejemplo, para la explotación de hidrocarburos en el campo Amistad. Allí, como dijo un amigo de la costa, del sector rural de la costa de la provincia de Bolívar, más hacia la costa, eh, un amigo decía caíchos se quedaron, o sea, no decía la palabra correcta, sino se quedaron caíchos y no dijeron nada. Sí, 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 no dijeron nada. En esta Y entonces, tragedia nos queda mejor reírnos, Henry, no nos queda sí, más. sí, entonces con PDVSA no nos fue bien. En el caso de allá en la entrega de Sacha, usted recordará con la empresa Río Napo, Uh eso -huh. fracasó. Lo que hicieron con PDVSA fue duplicar los costos de Sacha para beneficiar a PDVSA y eso fracasó. Luego, esta de canje de petróleo por derivados también fracasó, porque PDVSA siempre en estas relaciones quiso sacar la mayor ventaja. Luego PDVSA, vino Chávez, Zapala que trajo, no sé si la trajo de allá o le dieron aquí, sí, pero, pero igual no se construyó la refinería en el Aromo y ahora más bien están adjudicando allí para instalar una planta de energía solar. Uh -huh. Entonces, no fueron buenas las experiencias con PDVSA, querido Enrique, y volverse a meter en una cosa como esas, vamos a ir de tumbo en tumbo por no hacer las cosas bien en nuestro país, ¿no? Ahora, Henry, ¿qué expectativas usted tiene de este gobierno con las cosas que se ve o las intenciones que se ven? El ministro Fernando Santos Albite ha dicho que está por ya a concesionar el campo Sacha, por ejemplo. Vea, Henry, ese es uno de los campos, la joya de la abuela, pues no, la Claro, privatización de la refinería de todas estas intenciones que usted ve en el gobierno, puede hacer un análisis de qué nos traerán como consecuencia a los ecuatorianos, estimado Henry. bueno, en el documento que yo le entregó a usted, y si usted entra a Facebook de la Asamblea Nacional, del miércoles 1 de marzo, yo intervine a las 9 de la mañana ahí en la comisión y está grabado ahí. Y yo les dije que entregar el campo Sacha es como que uno teniendo un taxi o teniendo una tienda, que es la que me genera ingresos para sostener diariamente la alimentación de mi familia, educar a los hijos, qué sé yo, justamente a ese taxi lo vendo, o en el caso de tener una tienda, la vendo a la tienda y me quedo sin nada. Más o menos, esa es la relación Ese es el que ejemplo, ¿no? tiene, sí, eso más o menos es el ejemplo, y es la relación que tiene Sacha con el país, sea como en la condición de un taxi o en la condición de una tienda. Y a mí me parece que esa no es la salida, de vender al taxi o vender la tienda para quedarnos sin nada, ¿no? Pues no, yo no creo que está por ahí. Y además, del doctor Fernando Sánchez Alvite, con todo respeto y consideración para con él siempre me ha escuchado. Yo no soy partidario de tener 33 empresas ahí, 33 contratos ahí en la Amazonía. ¿Por qué no soy partidario? Porque el Estado reparte toda la renta petrolera para esas empresas, que le Claro. cobran el doble y el triple por la explotación de un barril de petróleo. Y entonces le he dicho, el Ecuador no se justifica que tengan tantos contratos, debe haber un solo tipo de contrato, con una sola empresa. Pero eso no les gusta, porque saben que si entramos con una sola empresa, va a desplazar a todas esas empresas que han medrado de los hidrocarburos de este país y que se han llevado la mayor parte. Yo le envié a usted un documento que lamentablemente no tiene pie de firma, ¿no? Pero como digo, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, Uh -huh. y no me voy a referir
a su contenido, pero ese documento está diciendo la verdad, de que hay una serie de empresas que están metidas ahí en la región amazónica, unos llevan de un lado, otros llevan de otro lado, hay una serie de influencias, de palanqueos, de contratos de venta de equipos con sobreprecio adjudicados a dedos sin licitación. Allí todo el mundo hay una corrupción terrible, endemoniada, que todo el mundo lleva. Entonces, cuando les digo que sea una sola empresa, la que opere los campos, ¿no? Una empresa internacional, y el Estado sea el mayor accionista, Eso no les va a como gustar, pues no. no les hemos Eso no es un buen negocio, pues, para ellos. no, pues, es como ver el diablo para ellos cuando yo hago ese planteamiento, ¿no? Es una cosa, De locos. sí, se quedan con los ojos Estupefactos. estupefactos, sí, con los ojos con los ojos bien abiertos, no se les cae porque ahí están dentro del organismo, pero se asustan cuando yo les digo eso, una sola empresa, y salgan todas esas empresas que son como carroñeros que uno llevan de un lado y otros de otro lado. Mire, yo le voy a decir lo que dijo un ingeniero en una conferencia. A mí no me gusta exponerlos, ¿no? Pero un ingeniero en una conferencia en la que yo participé con él dijo lo siguiente: las empresas que prestan servicios de perforación de pozos, ¿ya? Cuando facturan a las empresas privadas que tienen contratos con el Estado, les pasan una factura por 4,5 millones de dólares por la perforación de un pozo petrolero. Pero esas mismas empresas, cuando hacen el trabajo para el Estado, perforan pozos para el Estado, pozos petroleros, no le facturan 4,5 millones. Le Le triplican el facturan, valor. sí, le facturan entre 8 y 9 millones de dólares. Eso lo dijo un ingeniero, un hombre serio, muy serio, es ingeniero geólogo, geofísico. Como digo, no, no a mí me gusta conservar la fuente, respetar la fuente, no me gusta exponerlos, pero él lo dijo en una conferencia, además la gente lo escuchó. Y luego lo que dijo él es otra cosa, que esta corrupción endemoniada, él dijo que, por ejemplo, en vez de perforar, en vez de instalar la plataforma, el taladro, en donde está ubicado el yacimiento, realizar la perforación, no, dicen, empiezan a hacer la perforación a 2,5 kilómetros, donde no hay petróleo. Y entonces el argumento es que no encontraron petróleo. Fue una perforación que no les dio resultados, ¿no? Y no están en la plataforma a la altura del yacimiento. Eso lo dijo los ingenieros que seguramente estuvieron ahí en esa conferencia. Ellos saben a quién me refiero, pero eso lo dijo en el año 2021. Y entonces, y así le sacan la plata Al Estado, ¿no? al Estado. Mire que, Pero eso debe ser con una complicidad de alguien, pues, Henry. O sea, no puede ser claro, solo, algo debe haber por ahí, pues, Henry. yo escuché a un amigo que como no he visto yo la información, pero el señor dijo este amigo dijo que durante el gobierno anterior, gobierno de Correa, entiendo que en el de Moreno también, de esta manera que le menciono, habían perforado más de 1,000 pozos que no resultaron productivos. Más de 1,000 pozos que Mil no resultaron pozos. productivos. Sí, que no resultaron productivos, decía él. A mí no me consta, yo simplemente me estoy refiriendo a lo que decía este amigo. Entonces, mire, es un chorro de dinero que, Claro. que les pagan a estas empresas, ¿no? Y no lo puede ser. Entonces, cuando les digo, vamos con una sola empresa, ahí ven el diablo. No, 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 ponen el grito en el cielo, porque dejan de tener el ordeño, ¿no? El ordeño Claro. con todas las influencias a nivel de los contratos, ¿no? Entonces, eso realmente se requiere ser bien parado, ¿no? Tener carácter, Ujú. ser valiente para de un solo tajo tomar la decisión y cortar toda esa corrupción, pero para eso se requiere mucha ¿Cómo, valentía y, cuánto falta y nos hace el contraalmirante Gustavo Jarrín puta, Ampudia, uh, Henry? una maravilla, Jardín Ampudia, una maravilla Ajá. ese señor, él no se amilanaba, ese señor. Él
tomaba la decisión ese rato, ¿no? No para mañana, ese rato, ¿no? Y entonces, claro, un hombre de decisión valiente y muy patriota, ¿no? Y una persona que, que quiso mucho al Ecuador, y yo tuve el honor de que él me ayudó mucho cuando yo fui dirigente petrolero. Allí tuve yo eh, tres amigos que fueron claves, ¿no? Para mi trabajo de investigación, todo. El contaminante Jardín Ampudia, que varias veces nos visitaba Ujú. en el sindicato petrolero, el doctor Luis Arauz, ya, y el ingeniero Alberto Segovia Chica. Y previamente a ellos, cuando yo estuve en CEPE, cuando yo fui asistente del gerente de CEPE, lo conocí al procurador de CEPE, al doctor Jorge Andrade. Un caballero, Ujú. un caballero, un hombre muy serio, muy honesto, ¿Cuánto y deben detalla, extrañar ese detalla. tipo de gente en Petroecuador, estimado Claro, Henry? ya no hay ni en el ministerio, ni en Petroecuador gente de ese talante. Lamentablemente el sector petrolero no los tiene. Ahora, Hoy en Henry, día no los tiene. para ir finalizando esta entrevista, ¿qué nos queda a los ecuatorianos, Henry, en torno al tema de las intenciones que tiene este gobierno en privatizar lo que es de los ecuatorianos, lo que es la parte más importante de los recursos que dan al erario nacional? ¿Qué nos queda, Henry? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahorita hay una expectativa a nivel político. Hay una expectativa a nivel político. Y a mí en lo personal sí me preocupa porque en los movimientos sociales han señalado, la CONAI ha señalado el día 17 de este mes de marzo, el próximo viernes, de mañana en 8, movilización. Ahí la cosa es complicada y yo no sé si previamente a eso los bloques parlamentarios, este, no sé si se van a poner de acuerdo o no se van a poner de acuerdo, pero de por medio está latente el juicio político al señor presidente de la República. Ujú. Por lo que dice el artículo 229, numeral 2 de la Constitución de la República, y por lo que estipula con toda claridad el artículo 23 del Código Integral Penal. O sea, allí lo que está diciendo es de que un funcionario público, de no actuar y de no tomar las decisiones cuando ha recibido previamente denuncias de actos de corrupción, lo que dice esa disposición es que el funcionario público por omisión, al no tomar la decisión, Ujú. es como haber cometido El el delito, delito. así es. Imagínense. Ujú. O sea, aquí no lo están acusando al señor presidente Lazo que se ha llevado $1. No. Eso tiene que quedar claro. No lo están acusando de eso al señor presidente Lazo. Pero a él le imputan una responsabilidad porque no tomó la decisión frente a una denuncia que le hicieron conocer, que le hicieron saber. Y entonces, frente a la pregunta, querido Enrique, yo diría que esta semana que viene y la siguiente eh, va a ser, va a ser de tensión porque me da la impresión de que los bloques se van a poner de acuerdo, por lo menos lo de UNES, lo del Partido Social Cristiano y el Pachacute me da la impresión que se van a poner de acuerdo, porque además lo que le han dicho a UNES, o sea, lo que le han dicho a UNES, ellos no se van a prestar para que UNES sea el dueño de la película. Claro, No, 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 claro. no. Ujú. Aquí lo que le han dicho, si quieren contar con nuestro apoyo, con nuestros votos, tenemos que ir juntos. Y tenemos que ir Claro. juntos Por el país, Henry, por el país. claro, por el país. Ujú. Entonces, mire, si es que se ponen de acuerdo ellos, ya, en la elaboración del documento en el que se señale con precisión la infracción que ha cometido el señor presidente Lazo, ¿no? En la Constitución de la República y además el 233 de la Constitución de la República también dice que un funcionario público puede ser sancionado por acción o por O por omisión. omisión. El 233 de la Constitución de la República, aparte del 229, ¿no? Y entonces, yo no le respondo, no estoy en condición de responder a la pregunta, porque de por medio está esta cuestión política.
Ujú. Supongamos que se pongan de acuerdo en la próxima semana los bloques parlamentarios, ¿no? Y digan, sí, porque entiendo que el Pachacuti quiere presentarse también como algún asambleísta ponente del juicio, lo mismo el Partido Social Cristiano, también pienso que está pensando también en alguien participar con un asambleísta ponente, y obviamente los señores de UNA igual, ¿no? Y entonces, yo no sé si van a llegar a eso, si es que llegan a eso, se ponen de acuerdo en eso, mire, el panorama político en el país va a cambiar, pues, va a cambiar. Claro. Claro, y entonces digo usted, lamentablemente el presidente Lazo se ha venido equivocando una tras otra. Mire, solo para decirle así, querer imponer el modelo económico de los años 80, Claro. privatizar. Esa qué Claro. equivocación más tremenda. El no entregar el dinero, ¿Equivocación o ambición, Henry? yo, ¿Equivocación o ambición? yo no sé, le digo, amigo, qué es lo que este señor, y mire, ya él, una persona ya en la última etapa de la vida, Claro. enfermo, enfrentando accidentes en su salud y no hacer bien las cosas. No, 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 no. ¿Qué voy a yo ir a la presidencia de la República en esas condiciones para que más bien me estén detestando? Eh, Claro. no se Claro, justifica. porque más del 90% del país, lo que dice usted le detesta, Claro, no le quiere ver. sí, Mitómano le dicen, estimado Henry. sí, terrible. Mire, es que es una cosa horrorosa. Eh, Antes de que vengan este ciclón de Yaco que chuta, medio pariente, no sé, de Yaco Pérez, por el apellido, Ujú. este Yaco está causando terribles estragos en Perú y también va a afectar nuestras costas, ¿no? De Guayaquil, más Ujú. del 50% de precipitaciones de lluvia, de descarga de lluvia Eléctrica, ¿no? tenido, y no, 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 me refiero a la producividad, los volúmenes de agua que ha acumulado la costa ecuatoriana, sobre todo Guayaquil y Ujú. su entorno, realmente impresionante, ¿no? Las imágenes de esta Entonces, semana son decidoras, Henry. sí, Inundación sí, por todo lado. exacto. Y antes de que se produzcan estos fenómenos, eh, más del 80% de las carreteras en el Ecuador en mal estado. Y entonces uno pregunta, ¿y la plata por el incremento del precio del petróleo? ¿Y la plata por el incremento de la recaudación de tributaria? ¿En dónde está? Claro. ¿Y cómo se mete a una consulta popular con carreteras dañadas? O sea, lo que ahí se ve es que un menosprecio al votante, como que el votante fuera un estúpido, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? O sea, la Claro. gente se da cuenta que no hay el tema de las medicinas, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo. Mire que la FAO publicó hace en septiembre del año pasado, publicó un estudio de que en el Ecuador más de 6 millones de personas sufrían de crisis alimentaria y 2.300.000 no comían un día, no comían Terrible, 2 días. Oye, terrible. imagínate, no, una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo quiere ganar las elecciones? ¿Cómo quiso ganar la consulta popular si no hizo los correctivos a nivel de esas demandas de la sociedad, pero tan urgentes, ¿no? Este tema de la inseguridad. Esto es realmente, ¿no? Y Terrible. la salud, y los hospitales, las medicinas. No, 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 no. Esta forma, como lo designaron a este señor del Consejo Directivo del IES, señor Richard Espinosa, yéndose Ah, por, claro. yéndose Tremendo. por sobre, yéndose por sobre la ley. Entonces, frente a la pregunta, querido amigo, mejor yo le respondo diciendo, esperemos esta semana que viene y la siguiente. Esperemos esta tercera semana y la cuarta semana de marzo, porque van a haber muchas novedades. Henrycito, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros en el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Nos queda claro sus opiniones. Estaremos siempre molestándole, Henry. Usted siempre es un colaborador nuestro, siempre está
le estamos llamando y consultando para que nos diga su pensar, porque usted es una de las personas que más confiamos en temas de consulta. Gracias, Henry. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Requito. Un abrazo por usted y por la audiencia. Muy amable por la invitación y también a los amigos del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Muy amable. Gracias a usted, Henry. Gracias. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.